Amén. Dios les bendiga, querida iglesia, queridos hermanos. Pueden tomar asiento. Qué gusto poder estar con ustedes un domingo más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Tuve el privilegio esta mañana de estar predicando en una iglesia en Tacoma, una iglesia muy linda, y estar con nuestros hermanos americanos y pasé un tiempo muy hermoso. Le saludé a los hermanos porque me presentaron en español y les digo, Dios les bendiga, ¿cómo están? Y toda la iglesia responde, bien. Y todos americanos, dije, wow. Y en esta iglesia hablan en lenguas, dije. Bueno, pues es un gusto verles. Estoy escuchando muchos testimonios de lo que Dios está haciendo por medio de Iglesia Vida en muchos lugares fuera de este país. Le damos las gracias, la bienvenida a nuestra audiencia en línea. Gracias a Dios por todos aquellos que se conectan de tantos países. Estoy muy contento ahora con el seminario bíblico en línea porque tuvimos una reunión hace unas semanas atrás muy linda de conectarme con los hermanos y pude escuchar a una persona que estuvo por muchos años con los mormones y el Señor la alcanzó y los videos de nuestra iglesia fueron útiles en su vida. También una señora que por 38 años fue testigo de Jehová y el Señor usó los videos de enseñanza de nuestra iglesia y dio testimonio de que ahora está predicando la verdad en vez de pues una organización, ¿no? Con que tienen muchos errores doctrinales y siempre se trata de exaltar a Cristo sobre todas las cosas. Así que estoy muy feliz de lo que Dios está haciendo. Gracias a cada uno de ustedes que está siendo fiel. Les animo a seguir invitando personas porque esa es la misión que Cristo nos ha dejado, ir a ser discípulos ¿de quiénes? De todas las naciones. Entonces, si conoces a alguien que necesita de Jesús, te animo a que los invites a que puedan venir estos domingos siguientes. Sigamos como iglesia comprometidos con la causa del Señor. Y hoy quiero seguir nuestra serie de Primera de Tesalonicenses. Hoy quisiera traer un tema basado en un aspecto que encuentro en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Y el mensaje de hoy se titula Sé fiel a la verdad, porque la verdad importa. La verdad importa. Diga conmigo, la verdad importa. Definitivamente, la verdad importa. Vivimos en un mundo de mentiras, de políticos corruptos, de infidelidades, de gobiernos mundiales ventajistas, y la verdad que mucho de lo que hace falta en nuestro mundo es la verdad. Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, hablando de cómo la palabra de Dios llegó a una iglesia en la ciudad griega que se llamaba Tesalónica, y dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Tienes que entender que en esta cultura la religión era muy importante porque era parte esencial de la vida de una persona. Como nuestro tiempo, ¿no? La gente ofrecía sacrificios a diferentes dioses de la fertilidad, dioses grecorromanos, dioses de la fortuna. En ello estaba su vida de que les iba a ir bien, de que el destino les fuera a tener algo bueno para sus vidas. Ofrecer incienso, por ejemplo, al emperador romano César en una cultura grecorromana dirigida por el Imperio Romano era visto como ser patriota, como ser parte de la sociedad. Y de repente venir a Cristo era decir, no, todos los dioses que nosotros ofrecíamos incienso y que adorábamos no son verdaderamente dioses. Hay un solo Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Apolos, que tantos han adorado a este Dios del sol y se inclinan ante el sol, en realidad el sol solamente es un astro creado por Dios, no es un Dios. Hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y eso traía sufrimiento porque había rechazo social. Y lo que vemos en este texto es que se convirtieron a Dios. Hubo una conversión en su corazón. Hubo un cambio. Y ese cambio debe haber en nuestras vidas cuando venimos a Cristo. No podemos seguir viendo la vida igual que como siempre la hemos visto. Dejaron los ídolos, dejaron una creencia falsa que no era verdadera, sus dioses que no eran dioses, para servir al Dios vivo y verdadero, al único Dios que está vivo, que es real, que existe y que es verdadero. Entonces, vemos que la verdad importa. Los tesalonicenses se encontraron con un Dios verdadero que les mostró que el camino que ellos tenían anteriormente era un camino equivocado, era un camino falso.
Yo no sé si alguno de ustedes, cuando se encontró con la palabra de Dios, cuando llegaste a Cristo, te diste cuenta que muchas de la forma en que tú te conducías o creías no era correcta. ¿A alguno de ustedes le pasó eso? ¿Sí? Exacto, la palabra de Dios nos confronta, nos corrige, nos guía a toda verdad. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo sabían que sus ídolos eran falsos y que el Dios que predicaba Pablo era el Dios verdadero? ¿Te has puesto a pensar? O sea, ellos tomaron una decisión drástica, ser criticados por su cultura, por su familia, porque habían encontrado la verdad. Vemos que Pablo era un hombre que él perseguía a los cristianos. Él creía que los cristianos estaban equivocados. Mucha gente hoy día ataca el cristianismo, ataca la fe. Hasta hay programas de ciencia en la televisión que ponen en duda ciertas historias bíblicas y hay mucha gente que se burla de los cristianos. Hay gente que no tiene fe. Dice la Biblia que no es de todos la fe. Pero vemos a un Pablo que siempre razonaba con las Escrituras. Dice en Pedro que tú y yo debemos conocer la razón de la esperanza que hay en nosotros, para que podamos presentar defensa de una forma amorosa, respetuosa, con la gente que nos demanda cuál es la razón que tú te hiciste cristiano, que tú eres cristiano. Y vemos que Pablo siempre razonaba con las Escrituras. Por ejemplo, una ocasión llegó a la ciudad de Atenas en Grecia y estaba llena de ídolos y muy sabio les dijo, miren, estaba recorriendo la ciudad y vi por ahí un Dios, le decía al Dios no conocido. Por si a alguno se les había pasado de entre tantos dioses, que ese Dios no se fuera a enojar que no lo incluyeron. Puso al Dios no conocido. Bueno, ese Dios que ustedes no conocen, quiero contarles una historia. Hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo todo lo que existe. Y Él no necesita de templos hechos por las manos de los hombres como si Él estuviera necesitado de algo, porque Él es el que da poder, Él es el que creó todas las cosas y de Él vivimos, en Él subsistimos. Y dice, y ha creado de una sola sangre todo el linaje de los seres humanos para que le busquen y aunque sea tientas le encuentren. Y después de eso se pasa a hablar de Jesús, de la historia de Jesús y cómo Dios le levantó a Jesús de entre los muertos. La realidad más trágica del ser humano es la muerte. Cuando el doctor te dice que hay cáncer, cuando tienes un accidente y apenas te salvas, cuando una persona que amamos está muriendo, es algo que se nos parte el corazón y nos recuerda la realidad de nuestra mortalidad, que todos vamos a morir. Y Pablo ante esa realidad dice, hubo alguien que yo perseguía, que yo no creía en él, que yo creía que era una farsa, que se encontró conmigo y ese alguien a quien las autoridades romanas crucificaron venció la muerte misma. Y Pablo empieza a platicarle a la gente de Jesús en Atenas. Entonces Pablo siempre razonaba con las Escrituras y como cristianos poco a poco podemos aprender a dar razón de nuestra esperanza. Vemos que también Pablo siempre con los judíos les mostraba cumplimiento profético. Por ejemplo, sacaba el rollo del profeta Isaías en lo que hoy conocemos como nuestro capítulo 53. Vemos que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice que será varón de dolores, experimentado en quebranto, que lo rechazamos y no lo valoramos. Y dice de que como oveja fue llevado al matadero. Y dice que llevó los pecados de muchos y empieza a narrar lo que Jesucristo hizo. Entonces Pablo con las Escrituras dice, mira lo que está diciendo, de quién está hablando el profeta Isaías. Isaías lo dijo 700 años antes de Jesús de Nazaret. Este Jesús de Nazaret es lo que vivió exactamente en la crucifixión. Yo pensaba que era una farsa y se me apareció en el camino y no pude ver por unos días y quedé confundido. Y Él habló a mi corazón y yo lo conozco y quiero que ustedes lo conozcan. ¿Qué hacía Pablo? Compartía su experiencia con Dios. Tú y yo podemos compartir con otros lo que Dios ha hecho, aunque no sea una experiencia sobrenatural, pero sí es una experiencia de transformación en nuestras vidas, de esperanza, de poder, de donde Dios nos saca de donde estábamos y nos lleva a un lugar mejor. Pablo contaba su experiencia y también los tesalonicenses empezaron a experimentar a Dios en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes han experimentado a Dios o experimentaron a Dios cuando se volvieron a Él? Definitivamente Él cambia nuestra forma de hablar, nuestros malos hábitos, la falta de paz que había en nuestro corazón. El Señor trae alegría, trae gozo, nos da propósito, cambia nuestra vida. Entonces hubo este encuentro con Dios que ellos dijeron, no, los ídolos son falsos. Este mensaje que nos ha sido traído es un mensaje real. La verdad importa. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad? Bueno, una definición
sencilla de la verdad es aquello que es conforme a la realidad o como realmente son las cosas. Si digo que acá hay una mesa de madera, la puedo tocar, la puedo ver, la puedo observar. Sé que esta mesa es verdad y sé que no es una ilusión, ¿verdad? Si te digo que acá hay una mesa y suelto esto, se va a caer, ¿no? Porque no hay mesa, pero aquí sí hay una mesa. Y eso es donde se vuelve un poquito complicado cuando buscamos la verdad, porque en asuntos de filosofía, de ideas o de religión, las cosas no son tan palpables como una mesa que puedes tocar, observar, ver, ¿no? ¿Qué es mejor, el comunismo o el capitalismo? Pues el capitalismo también tiene defectos y hay también hay injusticias, pero por el otro lado también el capitalismo tiene la capacidad de salir adelante en ese sistema económico y la persona pobre puede trabajar y poner un negocio y salir adelante. En cambio, en el comunismo, país que ha tocado, país donde ha habido muchísima muerte, muchísimo dolor, muchísima pobreza, muchísima enfermedad. O sea, en la práctica puedes ver, pero las ideas, solamente hablándolas, razonando con las ideas es difícil. Y lo difícil de nuestra fe en Cristo es que no podemos ver a Dios. La Biblia dice que Dios es invisible y dice Romanos 1:19 que las cosas invisibles de Dios que no podemos ver de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de las cosas que Dios ha creado, de modo que la gente no tiene excusa. Si uno se encuentra un celular y lo prende y una maravilla tecnológica y puede entrar al internet y puede uno ver fotografías perfectas que llamar a una persona que está en el otro lado del mundo, quizá no sabes, no entiendes todo de cómo se hizo, cómo funciona, cómo funciona esta tecnología, pero te quedas maravillado. Y si yo te dijera, este celular y esta tecnología se hizo solita durante millones de años, se fue formando, tú dirías, está usted loco, pastor. Porque no, esto tiene que haber tenido diseñadores inteligentes, montón de personas que construyeron sobre la inteligencia de otras personas, montón de ingenieros que desarrollaron este software, esta maravilla tecnológica, ingenieros en telecomunicaciones durante un proceso de décadas. Sí, cuando uno ve la vida, ¿no? La vida es maravillosa, una sola célula de nuestro cuerpo. Cuando los científicos la estudian, tiene información codificada, inteligente, muchísima información que dicen los expertos que ocuparía 30 volúmenes de la enciclopedia británica de la A a la Z, de esos que ocupaban todos los estantes de un librero, ¿no? Entonces te das cuenta, bueno, hay un Dios, la vida tiene propósito. Y el hombre busca sentido en el dinero, en salir adelante, en que lo reconozcan, en que lo acepten, y el hombre se sigue sintiendo vacío hasta que llega Dios al corazón de nosotros y nos da propósito y llena ese vacío que había en nuestro corazón. ¿Qué es la verdad? La verdad es aquello que es conforme a la realidad. Pero no podemos tomar un pedazo de Dios, ponerlo bajo un microscopio y ver y digo, aquí veo el pedazo de Dios. No, así no funciona. Y por eso es que hay tantas creencias y tanta gente que cree diferente. Hoy se utiliza mucho en nuestro tiempo algo que se llama estoy desconstruyendo mi fe en inglés. Como que hay cosas de mi fe que no me gustan y acepto ciertas cosas y otras no. Y yo encuentro mi propia identidad, pero saliéndose de lo que Dios ha revelado como su verdad, de la palabra de Dios. La palabra verdad o verdadero existe 45 veces en el vocabulario del apóstol Juan. Juan fue el apóstol que quizá era primo hermano del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando estaban comiendo, cuando estaban en la reunión de los apóstoles, tenía tanto cariño por el Señor que hasta se recostaba en su costado. Era un amor que tenía muy fuerte por Jesús. Jesús era como su mentor. Quizá Juan tenía en ese entonces 17, 18 años y Jesús tenía probablemente 33. Y Jesús entre sus discípulos tenía este joven, Juan, tremendo hombre de Dios que creció y nos escribió el libro de Apocalipsis, hablando del fin de los tiempos, ¿no? Y escribió 45 veces en el Evangelio de Juan aparece la palabra verdad, verdadero, 12 veces en Primera de Juan, 4 veces en Segunda de Juan, 5 veces en Tercera de Juan. Para Juan la verdad era importante, importaba, era cierta. Juan estaba enfrentando en la carta de Primera de Juan falsa doctrina y él tenía celo por la verdad porque él había visto a Jesús. Había estado con él. Primera de Juan, esta carta, es una carta muy hermosa. Si la puedes leer en tu casa, tiene 5 capítulos. Y es una exhortación a ser fieles a quién es la verdad
Y según el mismo apóstol Juan, la verdad que él vio, que él experimentó en su vida, se llama Jesús, que hizo milagros que nadie jamás hizo, que lo vio totalmente sin vida, muerto, golpeado, que fue a la cruz por nuestros pecados y 3 días después lo vio vivo, resucitado. Para él fue un evento tan importante en su vida, en su historia, y quería que todo el mundo supiera que Jesús era la verdad. Primera de Juan es una exhortación a ser fieles a quién es la verdad, Jesús, y a lo que es verdadero, viviendo de acuerdo a esa verdad ante la realidad de 2 cosas, la falsa doctrina y el falso amor. En Primera de Juan había una enseñanza, había un falso maestro que se llamaba Cerinto en el libro de Éfeso, estaba en la ciudad de Éfeso, y luego en el siglo II surgió un hombre que se llamaba Marción, y Marción solo tenía 10 libros del Nuevo Testamento de los 27 y no creían en el Antiguo Testamento. Todo lo que era del Dios del Antiguo Testamento, de Yahweh o Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, lo veían como un Dios malo. En el gnosticismo era una creencia muy loca, nacida de la filosofía de Platón y personas que llegaron a conclusiones locas. Decían que ese Dios tuvo emanaciones de sí mismo y una de sus emanaciones, Yahweh, se corrompió y creó el mundo físico. Entonces, para los gnósticos que han resurgido en nuestros tiempos, increíbles, estuvieron muertos por 19 siglos, porque fue su apogeo en el siglo II, 18 siglos, y ahorita han resurgido. Para Marción, Dios era un Dios malo. Entonces Jesús venía a darnos un conocimiento secreto que solo los que estaban en esa secta, los elegidos, podían aprender. Usted ha escuchado que hay gente que dice, es que hubo otros evangelios que no se incluyeron en la Biblia, solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios canónicos que fueron parte del canon de los libros que fueron aceptados por la iglesia. Pero hay muchos libros como el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Levante la mano si lo ha escuchado. Ok, muy bien, qué bueno que estoy hablando de eso. Y cuando la gente no es cristiana o cuando son cristianos y nunca han escuchado, dice, Dios mío, ¿qué será? Sí, que en el concilio de Nicea dijeron qué libros iban a aceptar y cuáles no, y dejaron todos los otros fuera. Hermanos, eso no es cierto. Históricamente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los únicos evangelios que la iglesia recibió en el primer siglo. Estos supuestos evangelios son escritos 200, 300 y 400 años después que surgieron de esta secta gnóstica. Es como si en nuestros tiempos los mormones escribieron un libro que se llama el Libro del Mormón en el siglo XIX y dicen que Jesús vino a las Américas y que los indios americanos son descendientes de los hebreos. Es absolutamente falso, histórica, científicamente, en estudios de ADN, la raza semítica hebrea con los indios americanos o nativos de México, los indígenas, no tienen nada que ver, es falso. Y el Libro del Mormón es una farsa. Pero haz de cuenta que es lo mismo con los evangelios gnósticos. Y tú los lees y no tienen nada que ver con los evangelios de la Biblia, absolutamente nada que ver. Estás como leyendo un cuento, es con frases escondidas, simbólicas, muy, muy raro, ¿no? Jesús hasta se burla de sus apóstoles porque dicen por su Padre que es Dios, que no es el verdadero Dios, un menjurje de falsas doctrinas. Total que el gnosticismo cree que Jesús no era humano, que no tenía cuerpo porque el cuerpo es malo físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen que Jesús solo parecía tener carne. Y cuando vas a Primera de Juan, habla de los anticristos, y estos son los que están en contra de Cristo. Dice que el que no confiesa que Jesús ha venido en carne es el anticristo. El que no confiesa que Jesús vino con un cuerpo físico. Si Cristo no tenía carne, ¿pudo morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Sí o no? ¿Pudo resucitar de entre los muertos con poder, levantarse de la misma muerte su cuerpo físico si solamente era un espíritu que parecía que tenía cuerpo? No. Y Jesús le dijo a Tomás, mete tus manos en mi costado, ¿no? Y comió con ellos. Entonces, esta era falsa doctrina. En nuestros tiempos hay mucha gente que inventa cosas de Dios, que imagina a Dios de ciertas formas y por un lado ves los testigos de Jehová, ves los mormones, ves ahora los gnósticos, filosofías agnósticas o ateas que no creen en Dios y dices, ¿a quién le creo? Y hay tantas doctrinas y aquí me dicen una cosa, aquí me dicen otra. Bueno, Primera de Juan es escrito para que nosotros vivamos en la verdad que hemos recibido de Jesús
que no nos dejemos guiar por falsas doctrinas, pero también para Juan, la verdad es algo práctico. La verdad no es algo que solamente sabes en tu cerebro. La verdad es algo que vives, algo que es una relación con Dios que transforma tu vida y que aprendes a amar a la gente cercana a ti. Una de las cosas más difíciles para mucha gente es gente cristiana. ¿Se acuerda usted de la canción que decía, en mi barrio la más religiosa era doña Carlota? Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. ¿Se acuerda de esa canción? Sí, habla de la farsa de la fe de algunas personas, que hace que la gente no quiera saber de Dios, porque hay muy religioso, pero lo que importa es que seas una buena persona, dicen algunos. Claro que importa que seas una buena persona, pero no es solo lo que importa. Importa tener una relación con Dios y saber que en Dios tenemos vida eterna, que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero la realidad es que la vida cristiana es algo que Dios hace en nosotros y nos llama, nos santifica, nos aparta del mal y nos pide a que nosotros nos santifiquemos para Él, que vivamos para Él. Y es un caminar con Dios en el que luchamos con nuestra carnalidad. A veces nos enojamos en casa, a veces peleamos en la familia, a veces podemos pecar contra Dios con nuestros pensamientos o en acciones. Y tenemos que venir al Señor y leer Primera de Juan, que ahí mismo dijo que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿no? Porque todos hemos pecado. Pero el verso 9 en el capítulo 1 dice: pero si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él, no nosotros, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. La verdad es de que si tú vienes a la iglesia y pones la vista en las personas, te vas a decepcionar de muchos, por otros vas a ser inspirados. Porque en la iglesia sí hay gente que, aunque son imperfectos, sí hay gente que están buscando agradar a Dios. Y esa relación que tienen con Dios se nota en su vida y en cómo nos tratan. ¿Cierto o no? La iglesia no está, dice, no, es que no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. No te preocupes, siempre hay lugar para uno más. La realidad es que todos fallamos en diferentes áreas. Entonces, la gente, cuando ve la vida de los cristianos o de cristianos que no son, que tienen un mal ejemplo o que no razonan bien y no entienden bien la fe, se decepcionan y dicen, no, pues yo no quiero ser cristiano, yo quiero ser una persona inteligente. Yo estoy con la ciencia, porque se basan en las personas en vez de analizar en qué se basa la fe en Cristo, ¿no? O escuchan teorías falsas. Y yo lo que veo en Primera de Juan hay 3 exhortaciones en Primera de Juan. Número 1, la exhortación de permanecer en la verdad, en Jesús. No creer esta doctrina falsa de gnóstica del docetismo. Número 2, mantente alerta y usa tu discernimiento. En el capítulo 4 nos dice que no creamos a todos los que dicen hablar de parte de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y tercer lugar, veo una convicción de que debemos ser fieles a Dios viviendo en la verdad, caminando en la verdad, no solo porque ya sé cómo es Dios, lo que la Biblia revela de Dios, sino porque ese conocimiento transforma mi vida y aún en mi imperfección y en mi lucha con el pecado me muestra que necesito obedecer a Dios y empezar en mi propia casa, ¿no? Con mi propia familia. Ser real delante de Dios y si la riego y fallo, pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos, buscar vivir una vida verdaderamente para Dios, vivir la verdad. Entonces, primero que nada, permanece en la verdad, permanece en Jesús. Yo no sé si hay alguien aquí que quizá ya tiene tiempo que has dejado de orar, de leer tu Biblia, que quizá tienes un montón de preguntas sobre la fe. Y yo quiero animarte, si estás también viendo en línea o cada uno de ustedes, a que en tu corazón permanezcas en la verdad. En la Biblia, en Juan capítulo 6, Jesús habló con sus discípulos y les dijo algo difícil de entender. Y dice la Biblia que algunos se apartaron de Jesús y ya no quisieron nada que ver con él. Y Jesús se volteó a los discípulos, el resto, su grupo más cercano, sus apóstoles, y les dijo, ¿quieren irse también ustedes? Y lo voltearon a ver y yo creo que pesaron sus opciones y dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Toda la vida que hemos vivido, a nadie hemos visto hablar lo que tú has hablado. A nadie hemos visto vivir como tú vives. Y a nadie hemos visto hacer lo que tú haces. Y aunque hay cosas que no comprendemos y que causó que toda esta gente que te seguía ahorita se fuera y te diera la espalda, Señor, ¿a dónde iremos?
¿quién nos puede ofrecer lo que tú nos ofreces? Y quiero que te hagas esa pregunta. ¿Quién o qué puede ofrecerte lo que Dios te ofrece? ¿Quién o qué puede llenar tu vida, tu corazón en esos momentos de soledad, de tristeza, de llanto que clamas a Dios? O en esos momentos que Dios llena tu corazón de alegría, de propósito, que responde oraciones. ¿Quién o qué puede darte lo que Dios te ha dado? En mi vida yo puedo decir que nada puede darme, ni puede ocupar el lugar que Dios ocupa. No sé en tu vida, pero en mi vida sí es. Y por eso es importante que cuando vienen dudas, cuando vienen decepciones, cuando vienen malos ejemplos en la iglesia en la que fuiste parte o alguna situación que no entiendes por qué Dios permitió algo malo, es importante que en esos momentos seamos como esos discípulos y digamos, Señor, ¿a quién iremos? Señor, no tengo todas las respuestas. Hay cosas que no entiendo por qué permitiste esto, Señor. Pero lo que sí sé, Señor, es que tú te he visto en mi vida. Tú has llenado mi vida de una forma que nadie lo llenó. Y Señor, dame el entendimiento, la paz, la sabiduría para entender, Señor. Yo decido en mi corazón permanecer en la verdad. Y eso quiero animarte, permanece en la verdad. Jesús dijo, yo soy, ¿qué dijo? Léelo conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es una declaración tajante, ¿eh? Y pastor, ¿qué de otras religiones? ¿No? Porque sí se siente feo. Si hubiéramos nacido en Nepal, seríamos probablemente budistas. Si hubiéramos nacido en Qatar o en Arabia Saudita, hubiéramos nacido musulmanes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdad en este mundo, ¿no? Cuando hay tantas opciones? Y Jesús no dice, yo soy una verdad. Dice, yo soy, ¿qué? La verdad. La verdad, lo que es más claro conforme a la realidad. El que hizo el mundo, el que hizo la vida. Hay un pecado que nos separa de Dios y Él vino a rescatarnos. Yo soy el camino, no uno de los caminos. En 1 Juan 5, 20, 21 termina el apóstol Juan tanto que menciona la verdad. Menciona, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, es el Dios, ¿qué? Verdadero, no de mentiras, el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, así acaba 1 Juan, queridos hijos. Un amor que Juan tenía por la iglesia que él amaba y los veía como hijos espirituales porque les había llevado a Jesús, los había discipulado. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Aléjate de todo eso que ocupa en tu corazón el lugar de Dios. Hay una sola verdad, apártate de los ídolos. A veces nosotros en nuestra vida podemos construir ídolos también. Dices que pastor, ya no vivimos como antes, que hay tantos dioses. Bueno, en la India tienen millones de dioses, ¿no? Todavía hasta el día de hoy el politeísmo sigue existiendo, creer en muchos dioses. Pero claramente dice, apártense de los ídolos. Esto es precisamente lo que hicieron los tesalonicenses en el versículo que comenzamos hoy, 1 de Tesalonicenses 1:9. Cuando llegó el evangelio, vieron que antes habían adorado a dioses que no eran dioses, que eran falsos. Abrazaron al Señor Jesucristo para servir al Dios vivo y verdadero y se apartaron de los ídolos. Yo quiero animarte también que si en tu vida tienes ídolos, tienes cosas que ocupan el lugar de Dios, que te tienen esclavizado al pecado o ideologías o cosas que no son conforme a Dios, tienes que renunciar a ellos. No puedes estar con Dios y a la vez con todas estas cosas de pecado que no agradan al Señor. Claro que es un proceso que Dios va transformando nuestras vidas. Pero dice, apártense de los ídolos. O sea, lo que veo es que abrazar la verdad, porque la verdad importa, implica desechar, ¿qué cosa? La mentira. No, pero tú no puedes decir que solo tu religión es la buena y las demás. No, yo no te estoy hablando de mi iglesia, solo te estoy hablando del mensaje de Jesús. Lo que sí te puedo decir es que Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús es el único líder religioso que yo conozco que cumplió profecías escritas cientos de años antes de que él naciera, y Jesús es el único líder religioso que dejó una tumba vacía. Creo, es un personaje de la historia. Los historiadores seculares hablan de Jesús. Flavio Josefo, Tácito, Luciano, Plinio, historiadores de la época. Yo creo que es un mensaje digno de confianza que transformó mi vida. No sé todas las respuestas, pero sé que puedo confiar en Jesús. Sé que Él me ha transformado. El mensaje cristiano, sin lugar a dudas, reclama ser la verdad, no solo una verdad.
Y hay una cosa que se llama el relativismo. El relativismo dice todo es relativo. Imagínate, vamos a poner un ejemplo. Aquí está mi Biblia y aquí está el control remoto. Entonces imagínate que vamos a ponerlo al lado derecho, ¿no?, de la Biblia. Que yo estoy platicando conmigo mismo. Me dije a mí mismo, no. Estoy platicando conmigo mismo. Y digo, ¿sabes qué? El control está a la derecha de mi Biblia. ¿A la derecha? ¿Estás loco? ¿Está a la izquierda? ¿Cómo me vas a decir que a la derecha? A la derecha yo no veo nada, está a la izquierda. Te estoy diciendo que está a la derecha. ¿No va a estar a la izquierda? ¿No veo nada? No es la derecha, es la izquierda. Bueno, ese es un ejemplo sencillo, pero a veces así pasa cuando las opiniones pueden ser relativas y dependen de la perspectiva. Hay verdades que depende de la perspectiva de donde tú estás posicionado. Pero la pregunta es, ¿está el control al mismo tiempo a la derecha y a la izquierda? Bueno, depende de la posición y la perspectiva. Pero la realidad es esta. ¿Está el control en los dos lados al mismo tiempo de la Biblia? No, ¿verdad? La realidad es que el control está solo a un lado de la Biblia. Y si te posicionas frente a la Biblia, frente a lo que dice Santa Biblia, está a la derecha. Y si te posicionas del lado contrario, viendo la Biblia de este lado, al revés, está a tu izquierda. Y esa es la verdad. La verdad no es que todo es relativo. No, hay una verdad que se explica basado en la posición en donde estás. Pero eso no significa que esté al mismo tiempo en los dos lados. Y hay gente así que dice, no, pues es que tú percibes a Dios de esta forma. Yo creo que podemos acercarnos a Dios de una manera y tú crees que es de otra, pero ambos buscamos llegar al mismo Dios, ¿no? Hay gente que así dice, que es como un elefante que uno toca la trompa y otro toca las orejas y están los ciegos tocando una parte de Dios, ¿no? Pero la realidad es de que hay muchas filosofías, cosas que la gente se imagina y la Biblia más de 2000 veces dice, porque así dice el Señor. La Biblia tiene profecías cumplidas y reclama hacer una revelación del Dios eterno usando a seres humanos imperfectos, pero seres humanos que fueron inspirados por Dios y que lo que dijeron se cumplió en muchas profecías de las Escrituras. Y no puede ser cierto al mismo tiempo que hay una ley del karma, que si tú eres bueno vas a reencarnar en una mejor vida y te va a ir bien. Y hay muchas reencarnaciones en el budismo. Cuando finalmente quieres alcanzar, le llaman el nirvana, que es desaparecer, como una gota que cae en el océano y se disuelve y se desaparece. Esa es la meta del budismo. Ahora, todas las religiones tienen gotas de verdad, porque todas las religiones tratan de observar la vida. ¿Qué es lo que es trascendente después de este mundo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué nos da paz? Y Dios nos ha dado la capacidad de poder, como dice Hechos, a tientas encontrar cosas, ¿no? Por ejemplo, el budismo, a mucha gente se les atrae porque es muy pacífico, ¿no? Y el budismo habla de meditar y de encontrar la paz interna. Y el budismo, dice la historia que Siddhartha Gautama, el fundador, vio a un hombre enfermo y dice, el ser humano enferma, vio a un hombre viejo y dijo, el ser humano envejece, vio a un muerto y dice, el ser humano muere. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué sufrimos en este mundo? Porque deseamos tener cosas. Entonces hay que renunciar al deseo y tratar de hacer buenas obras. Bueno, uno puede encontrar, sí es cierto que a veces uno se afana y quiere buscar cosas y que Dios no quiere que estemos obsesionados con encontrar las cosas, sino que aprendamos a tener paz en Él, ¿no? Las religiones pueden encontrar piecitas aquí y allá, pero eso no significa que lo que nos están diciendo es la verdad. Solo hubo una persona de los líderes religiosos que dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo les descubrí algo, fui iluminado. No, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham había vivido 2000 años antes. Y Jesús venía de la descendencia, de la semilla de Abraham, a través del cual Dios iba a bendecir a las naciones. Entonces, hay gente que en nuestro tiempo piensa que como las cosas de Dios no puedes poner a Dios en un microscopio y es difícil probarlas con absoluta certeza porque son cosas que se experimentan, pero también hay evidencia de las cosas que Dios ha hecho en el mundo, de que la Biblia es palabra de Dios. Hay gente que dice, no, cada quien tiene su verdad. Imagínate que yo te dijera 2 más 2, a mí me late, yo siento en mi corazón que son 9, ¿no? 2 más 2 son 9. Ve al banco y deposita $2,000, la siguiente semana deposita 2,000 y ve si en tu cuenta de banco aparece 9,000. ¿Sí? ¿No?
Y hay gente que dice, no, es que 2 más 2 son 4. Bueno, tú quédate con tu 4. Si para ti funciona, está muy bien, ¿no? Pero yo tengo mi verdad, cada quien tiene su verdad y no quieras imponer mi verdad, tu verdad en mí, ¿no? Y eso es el relativismo. La verdad que en matemáticas hay verdades, ¿sí o no? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Ya reprobaron matemáticas ustedes? ¿Cuánto es 2 más 2? 4, no son 9, ¿no? En las matemáticas hay verdad, en la astronomía hay verdad, en la medicina hay verdad. Hay medicinas que te curan y medicinas que no. Y sería una locura tomar una medicina para otra cosa, para otro problema médico. Entonces, ¿por qué suponemos que Dios creó un universo y un mundo que podemos conocerlo y que la verdad es lo que cada quien se imagina? No, Dios se ha revelado a nosotros a través de Jesucristo. En Hechos 4:2 es categórico. De hecho, en ningún otro hay ¿qué? Salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es absoluto, ¿no? El cristianismo es absoluto. La verdad importa. Y alguien puede decir, yo no creo en tu Dios ni en tu Biblia. Bueno, tú tienes derecho a no creer, Dios no te obliga a creer. Pero te voy a decir por qué creo. Dios se ha revelado, hay profecías cumplidas. La arqueología ha descubierto muchos de los sitios de las personas que la Biblia menciona. Y aunque no puedes probar todos los acontecimientos, sí puedes probar que eran personajes de la historia, que las batallas que la Biblia menciona sucedieron, que los personajes existieron, no es nada más una fantasía inventada en un libro de cuentos. Y das evidencias de tu fe, pero la verdad es de que la verdad importa, porque si Jesús es la verdad y Él es el único camino a la salvación, ¿qué le espera a la gente que muere sin Dios? Solamente Dios es el autor de la vida. Y vemos en Génesis que el hombre no tenía derecho al árbol de la vida, que representaba la inmortalidad y la eternidad. Y en Apocalipsis vemos que a través de Jesús y su salvación, dice que en esa ciudad de Dios que baja del cielo, después de que los hombres han derramado tantas lágrimas, tantas guerras, tanta injusticia, tanto sufrimiento, aquellos que están en Cristo, dice que Dios secará las lágrimas de cada uno de sus ojos y que en una forma de decir que limpiará, que erradicará, que no habrá razón para estar tristes cuando estemos en la gloria los que somos del Señor. Y dice que ahí está el árbol de la vida, que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Que significa en Jesús, en Dios se encuentra la inmortalidad y la vida y vida eterna. Y Juan precisamente habla de eso, de que la vida se nos manifestó, dice en Primera de Juan. Algunos cristianos pueden batallar con la duda en algunos momentos de sus vidas. Y te puedes llegar a sentir mal. Ay, es que yo me pregunto, ¿quién hizo a Dios? ¿No? Mi hijo me preguntó, ¿quién hizo a Dios? Y yo le decía, bueno, si hubiera un Dios que hizo a Dios, entonces Dios no sería Dios. Entonces nos preguntaríamos, ¿quién hizo al Dios que hizo a Dios? Y si descubriéramos quién, no se respondería la pregunta. Nos preguntaríamos, ¿y quién hizo al Dios? ¿Qué hizo al Dios? ¿Qué hizo a nuestro Dios? Y si hubo alguien que lo hizo, entonces ya no es Dios, ¿no? Y la forma más inteligente es creer que hubo una primera causa que causó todo lo que existe. Y aunque nuestra mente finita no puede entender cómo puede haber un ser autosuficiente por sí mismo, que crea todo lo demás que necesitamos de él, pero esa es la forma racional más lógica de pensar, que tiene que haber una primera causa que causó todo lo que existe, ¿sí? Aunque no lo pueda yo comprender y se me rompa la cabeza en 1000 pedazos. Algunos cristianos pueden batallar con la duda en algún momento de sus vidas. ¿Y cómo sé que lo que Jesús dijo era cierto? Bueno, tenemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia y se convirtió a Jesús. Que los apóstoles no ganaron nada por su fe, todos fueron muertos por su fe. Y sin embargo, no tenía nada que ganar, pero era algo que ellos habían experimentado en sus vidas, que los transformó. Pablo hablaba que había más de 500 personas vivas que habían visto a Jesús resucitado. Pero hay una cosa, la certeza absoluta, con rigor científico. La ciencia observa, Francis Bacon, el creador del método científico, la ciencia observa los fenómenos repetidos naturales para llegar a conclusiones de cómo es que el universo ha sido ordenado en las leyes del universo, de la naturaleza. Pero Dios es el creador de la naturaleza y no es una parte de la naturaleza que tú puedes poner bajo un microscopio y observar una y otra vez. Entonces la certeza absoluta con rigor científico en asuntos de fe es imposible de alcanzar. Había un filósofo que se llamaba David Hume que decía que tú no puedes asegurar que mañana va a salir el sol,
¿Por qué? Porque lo has visto toda tu vida desde que naciste, pero nadie te asegura que mañana va a salir el sol. Sin embargo, haces planes como que el sol va a salir, ¿no? Y vives tu vida creyendo que la vida va a continuar. Entonces, la certeza absoluta con rigor científico es imposible de alcanzar. Mira lo que dice Pablo. La verdad importa. Estamos hablando de la verdad, ¿sí? Que transforma nuestras vidas. Dice Corintios, ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos ¿cómo? Cara a cara. Ahora conozco, ¿cómo conocemos? De manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Vemos de manera, ¿qué cosa? Indirecta y velada y de forma imperfecta. ¿Sabes que cualquiera que le haces preguntas, el que hace preguntas gana? Si a mí me empiezan a hacer preguntas, ¿y tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes? Yo doy respuesta. ¿Y cómo sabes? ¿Y cómo sabes? Y agarras a un científico y también le preguntas, ¿y tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes? El que hace preguntas siempre gana el debate, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente, los seres humanos somos falibles, nuestra mente es un chicharito, por más brillante que seas, comparado a la sabiduría de Dios y al conocimiento vasto que hay en el universo. Entonces, la Biblia dice de que Pablo dice que vemos oscuramente como por espejo. Las verdades filosóficas que te preguntas cuestiones de la vida y cómo sé que esto es real y qué ser o no ser, ¿no? Esa es la pregunta. Las verdades filosóficas o teológicas absolutas son muy difíciles de probar porque nuestro conocimiento es limitado, parcial e imperfecto. Y así si yo te digo, a ver, pruébame que amas a tu mamá, ¿no? y pruébame que desayunaste huevos fritos con platanito frito y frijoles negros y quesito, ¿no? Pruébame que lo desayunaste un 3 de septiembre del año 2007. Ay, ¿cómo te lo pruebo eso, no? Pero eso no significa que no sucediera, ¿no? Entonces, las verdades con rigor científico absoluto son muy difíciles de probar. Pero eso no significa que como cristianos no podamos ver que la Biblia es el libro que más vidas ha transformado en la vida, en el planeta Tierra. Que Jesús existió, que fue un personaje de la historia. Que mucha gente se convirtió y creyó en él. Y dijo que hacía milagros. Flavio Josefo, un historiador judío, escribe que Jesús hacía milagros, que era un hacedor de portentos. Y que los que, después de haber sido crucificado bajo Poncio Pilato, los que lo seguían dijeron que lo vieron vivo otra vez. Y nosotros, nuestro encuentro con Jesús, desde que llegó Jesús a nuestra vida, transformó nuestra vida, nos cambió, nos dio esperanza, nos sacó de tanta basura en la que algunos de nosotros estuvimos sin el Señor, transformó nuestra vida. Entonces en Marcos 9:24 hay una escena donde Jesús vio a un hombre que su hijo tenía un demonio y lo tiraba al agua, al fuego y le dice, ayúdame por favor, ya busqué en doctores, todo, no hay esperanza, pero yo oigo que tú haces milagros, ayúdame. Y Jesús lo ve con amor y le dice, al que cree todo lo es posible. O sea, mostrando si había fe en este hombre. Y este hombre se quedó pensando, pero ¿te creo, Jesús, o no te creo? Porque ya me he llevado fiascos con charlatanes, ya me gasté todo en los doctores, tiene años que no se ha curado. Al que cree todo lo es posible, por favor, Jesús. Creo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y a veces hay momentos que hay cristianos que son muy inquisitivos, que dudan, y cómo sé. Y a veces dejan que la duda los paralice de vivir para Dios. Y pasan años y buscando y libros y leyendo y llega la vejez. ¿Y qué hiciste para Dios? Nada, ¿no? ¿Por qué? Porque me quedé paralizado, no sabía, ¿no? Hay un punto donde tenemos que dar un salto de fe y decir, Señor, yo creo que nadie puede darme lo que tú me das. ¿A dónde iré? Sino solamente en ti tengo palabras de vida eterna. Yo no sé si hay alguien entre nosotros que necesitaba escuchar ese mensaje. Porque generalmente en la iglesia todos hablamos de fe y que creemos y de verdad le creemos a Dios. Y en la iglesia hay guerreros y guerreras de oración de Dios que le creen a Dios, que han visto a Dios hacer milagros, que han visto su poder. Pero aún las personas más fuertes también pueden pasar momentos como con Elías, que deseó morirse, que de repente lo estaban persiguiendo. Y hay personas en la iglesia que están ahí y dicen, no, pues no puedo decir de mis preguntas porque me da pena, ¿no? Porque se supone que debo tener fe. Y este mensaje es para ti hoy, para ponerte a pensar en eso, que no puedes vivir en la incertidumbre, que la verdad importa, decídete por la verdad. En 1 de Juan 1:1-2, mira lo que dice Juan. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído. Juan no está diciendo me contaron, nosotros sí, nos contaron. No vimos a Jesús,
nacer de una Virgen María, no vimos a Jesús crucificado en una cruz, no vimos a Jesús levantado entre los muertos. Somos testigos confesionales, confesamos la fe que hemos recibido porque la encontramos digna de confianza y porque Jesús realmente ha transformado la vida de un montón de nosotros que estamos aquí. Matrimonios sanados, vidas transformadas, hijos que están creciendo con sus papás por el poder del evangelio de Jesús. Gente que salió de las drogas, de la desesperanza, del suicidio, que están vivos hoy por la gracia del Señor. Pero la realidad es que confesamos lo que hemos escuchado, no lo vimos. Pero Lucas dice, después de haber investigado todo desde su origen cuidadosamente, pero Juan dice, lo que hemos oído, oí a Jesús. Lo que hemos visto, lo vi levantar gente que no podía caminar por años. Lo vi muerto, lo vi resucitado. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, no nos lo contaron. Lo que hemos tocado, si yo me ponía en su costado, era la persona que yo más admiraba y amaba cuando estaba en este mundo. Me enseñó tanto mi maestro y mi Señor. Lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. Lo que estoy anunciando es algo real. No les estoy contando un cuento. Como diría Pedro, no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo como siguiendo fábulas inventadas o cuentos fabricados, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esta vida se manifestó. ¿Qué dice Juan? Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y ¿qué? Que se nos ha manifestado. Por eso Juan tantas veces habla la palabra, ¿cuál palabra? Verdad, 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 verdad. Él estaba, 1 de Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de ¿qué? De verdad. Y verdad, 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 verdad. La verdad importa. Miren, no sé si alguno de ustedes, ha visto la película de Mary Poppins. ¿Sí? ¿Alguna vez la viste? Just a spoonful of sugar lets the medicine go down, let the medicine. ¿Sí? Mary Poppins, ¿alguno de ustedes la vio la película? Levante la mano. ¿Sí? Ok, bueno. Yo me sorprendo de Mary Poppins y yo no sé cómo le hace ella porque no sé qué sorprenderme. Si su sombrilla es tan poderosa que es voladora, o qué tan fuerte tiene su mano que se sostiene y cuando vuela la sombrilla carga todo su cuerpo solo con su mano. Está fuerte Mary Poppins, ¿no? Imagínate que yo te dijera, bueno, la verdad es relativa. Tú tienes tu religión, yo la mía. Cada quien cree lo que quiera. Yo creo en la astrología, en la Wicca. Fui a un Barnes & Noble y vi para los jóvenes lleno de cosas de brujería en nuestros tiempos. Está aterrador. Porque eso abre puertas a Satanás en la vida real. Gente que tiene experiencias muy feas con lo oculto, con la maldad. Y en nuestro tiempo hay gente que dice lo que importa es que tú tengas fe, ¿no? Imagínate que yo te digo, hermanos, yo tengo mucha fe que esta tarde voy a volar en una avioneta y me voy a aventar de la avioneta me voy a aventar con esto. Y tú me dices, pastor, por favor no lo haga, se va a matar usted, va a dejar a su esposa viuda y a sus hijos solos, sin papá. Y yo digo, no, pero es que yo tengo mucha fe en la sombrilla, yo creo que de verdad me voy a volar. Mira, me caigo desde la avioneta y así como Mary Poppins, ¿no? ¿Tú qué crees? Si me aviento con toda la fe del mundo, le tengo mucha fe, ¿no? Le tengo mucha fe a San Martín de Porres, a San Charbel, ¿sí? A Ganesh, el dios de la fortuna de los hindús, a Allah, tengo mucha fe. Lo más importante, mire, comadre, lo más importante es que usted tenga fe. ¿Sí ha escuchado? ¿Qué crees que me va a pasar? El próximo domingo se quedan sin pastor. Ok, ¿y qué pasa si voy con Sofía, que está entre nosotros, una hermana en Cristo, muy linda persona que es líder de un grupo de vida, y de repente ella trabaja con aviones y paracaidistas y han hecho paracaidismo, qué valientes son, ¿no? Y voy y con un instructor y me dice, mira, si te pones el paracaídas y te avientas, pero no con la pomada, ¿eh? Hubo uno que se aventó con la pomada y decía, pues se murió.
Pues lo encontraron con la pomada y decía paracaídas y raspaduras. Bueno. Imagínate que voy con el instructor y que me aviento de la avioneta. Y me aviento temblando de miedo. Y yo, ¿de veras sirve? No, sí sirve, de verdad, así funciona el mecanismo. He hecho, llevo 1072 saltos, no hay problema, tú vas conmigo. ¿Cuáles son las probabilidades de que me salve? ¿Si salto con la sombrilla o con un instructor profesional con un paracaídas bien hecho? ¿Cuál me va a salvar? ¿Qué? La pomada, dice, no. Ok, la verdad es que me voy a salvar con el paracaídas, no con la sombrilla. ¿Qué hizo la diferencia? ¿El tamaño de mi fe? ¿Dónde puse mi fe? ¿El tamaño de mi fe o dónde puse mi fe? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Dónde puse mi fe? ¿En dónde pones tu fe? ¿En alguien que solamente cree que fue iluminado y que en esta vida deseamos muchas cosas y tenemos que renunciar al deseo? Y él nunca dijo ser la verdad. Se murió, lo enterraron, tenía algunas ideas sabias por aquí y por allá, pero era un hombre en búsqueda de la verdad y que te dice que quizá vas a reencarnar en varias reencarnaciones y dejas de existir. O le vas a creer a alguien que 700 años antes de que naciera narraba lo que él iba a vivir, que él era el Salvador y que tiene todo un libro y una historia de su salvación, que dejó una tumba vacía y que aún los incrédulos creyeron en él como el apóstol Pablo. ¿En quién vas a creer? La verdad importa. La verdad importa. Si te tomas una pastilla de veneno te mueres. Si te tomas una pastilla de vitaminas te fortalece. Si te tomas una pastilla de veneno intelectual, religioso, y esa religión es falsa y hay una verdad en la que Dios se ha revelado, te amuelas. No tienes la verdad, aunque suena duro. Dicen que Jesús, la verdad te hará libre, y alguien dijo, la verdad te hará enojarte. Sí, claro, cuando alguien está en el error, la verdad molesta. Hermanos, la verdad importa. Permanezcamos en la verdad. Segundo lugar, sé cuidadoso, mantente alerta, discierne la verdad, alerta a las mentiras del enemigo. Mira, quiero mostrar que en Juan 8:31 al 32 dijo Jesús, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Y conocerán qué? La verdad, y la verdad los hará libres. La verdad nos trae libertad. ¿Cuál es el propósito de la verdad? La verdad revela las cosas como son realmente. Nos ayuda a evitar errores y equivocaciones. Como que si me aviento con el paracaídas me mato, ¿no? ¿Sabías que a mi papá sí le pasó? Creo que tenía 5 años, se aventó de un árbol de mangos. No pudo caminar por algunos días, pero después estuvo bien. La verdad nos guía, nos sana, nos beneficia para vivir una vida bien vivida conforme a cómo funcionan realmente las cosas. Permanece en la verdad, decídete a permanecer en Cristo. Mantente alerta, usa discernimiento contra la mentira del enemigo. En Primera de Juan había gnosticismo y había falso amor. Gente que decía que no hablemos solamente, dice Juan, no amemos solamente de labios para afuera, sino en hechos y en verdad. Y en Primera de Juan, ¿qué dice? Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino, ¿qué dice? Sometan la prueba para ver si es ¿de qué? De Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Hermanos, yo estoy muy entristecido con lo que está pasando en la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania es una guerra de mentira. Estaba viendo un reportaje del presidente ruso, Vladimir Putin, que tiene en el poder más de 20 años, creo, desde el 99, que me parece. Tiene muchísimo tiempo, 23 años en el poder. Y él fue un exagente de la KGB, como la CIA de Estados Unidos, que están acostumbrados a trabajar en las sombras, en lo secreto, haciendo movimientos que no se publican. Y hay bastante inteligencia. Hay un artículo, lo compartí ahí en mi muro, que muestran que en el 99, que hubo un bombardeo de unos edificios en Rusia, como su 911, donde murieron más de 300 personas, de edificios colapsados y más de 1,000 heridos. Vladimir Putin acababa de ascender al poder. Él estuvo en una ciudad trabajando con una persona muy poderosa y recibió mucho dinero para comprar comida porque la gente se estaba muriendo de hambre, varios millones de dólares. Ese dinero desapareció y la comida nunca se encontró. Lo han investigado de cerca y él ha comprado
ha construido villas y lugares, casas vacacionales de lujo en Italia, en varios lugares. Es un hombre sumamente corrupto. Y para taparle la corrupción al expresidente Boris Yeltsin, se cree que él orquestó esta catástrofe en Rusia, donde murió gente inocente, para desviar la atención y cancelar las elecciones que venían. Entonces, como le cubrió a Boris Yeltsin lo recibió y lo puso a él como una persona con mucho poder y llegó a ser el presidente. Él dijo que los chechenios, un pueblo étnico cerca de Rusia, había sido la culpa de ellos, les hizo guerra, murieron miles de personas en esa guerra y llegó al poder. Hay mucha gente que da testimonio, ex policías que lo tenían acorralado con pruebas de fraude, del lavado del dinero, del robo que había hecho en Alemania, millones y millones de dólares. Y cuando justo iban a reunir todo, las personas que iban a testificar eran asesinadas, los metían a la cárcel injustamente. Y es un hombre que por eso lleva tanto tiempo en el poder y presenta la imagen como que es el macho que está montado en caballo, sin camisa y que jugador de hockey. Este hombre es una persona que ha mandado a matar a mucha gente, que tiene una historia muy, muy dura si estudias su biografía. Él es el presidente de Rusia. Y Rusia quiere atacar a Ucrania porque quiere que sea parte de lo que era el imperio ruso antiguo o la Unión Soviética, que tenía muchas naciones alrededor. Entonces Ucrania ya es una nación independiente, soberana. Imagínate que un hombre se casa con una mujer, se divorcia, esta mujer rehace su vida, se casa, tiene hijos hermosos, y llega el marido abusivo de hace 20 años y le dice, tú eres mía. Y ella dice, no, no soy tuya. Tú eres mía. Y tus hijos y todo lo que has hecho eres mía. No, 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 no soy tuya. Eres mía. Y empieza a dar abuso y golpes. Vengan, por favor, negocien. La mujer golpeada, abusada y el abusador. Sí, vamos a negociar, que se cumplan mis demandas, que tú vas a ser mía. Pero es que no soy tuya. ¿Vas a ser mía o vas a ser mía? Así que deja a tu marido y vente para acá, vas a ser mía. Eso es lo que está pasando en Rusia, en Ucrania. Entonces esta mañana salieron a la calle un hombre, una mujer y su hija chiquita con una maleta. Iban caminando y los soldados rusos sabían quiénes eran, no era un accidente. Paz, muertos. Va a haber cese al paz para que pasen los civiles. Empiezan a pasar y Es terrible. Imagínate que nos invadieran, nos destruyeran nuestras casas. Y NATO, la asociación del Tratado del Atlántico Norte, es una organización defensiva de Estados europeos y Estados Unidos que derrotaron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Ahorita, esta guerra no es la guerra del pueblo ruso, es la guerra de un hombre, Putin, que quiere ver sus sueños de grandeza, de restaurar este imperio con un país soberano. Quiere poner sus políticos que jalan como un títere, ¿no? Putin afirmó que no tenía intenciones de evadir Ucrania y se lo dijo a los presidentes europeos en la cara. No, yo no pienso evadir Ucrania, solo quiero que se caiga. Empezó a fabricar algo en base de una disputa que había ahí en Ucrania. De hecho, en el 2014 invadió Crimea y a todos esos ucranianos les dio pasaportes rusos. Era todo maquinado como una persona malévola para después decir, están atacando a nuestros rusos, y hasta fabricó cosas falsas para poder tener la excusa de invadir. Y dice él, Putin, que va a Ucrania a liberar 2 regiones. Primero no voy a invadir, luego voy a invadir 2 regiones para liberarlas. Y luego luego hace una guerra total en toda Ucrania. Pura mentira, mentira, mentira. El Kremlin lo llama una operación especial de autodefensa para liberar a Ucrania de los neonazis. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es judío. Sus abuelos estuvieron, creo, si no me equivoco, no quiero equivocarme, creo que escuché que alguno de sus abuelos estuvo en campos de concentración nazis. Y dice que viene a liberar a Ucrania de los nazis. ¿Qué hicieron los nazis? Hitler quería tener un imperio de 1000 años, controlar todos los estados europeos, invadió Francia, todos los estados europeos, para imponer su soberana voluntad con tanques de guerra, exterminando millones y millones de personas porque se le da la gana. ¿Quién es el nazi aquí?
Es una operación especial de autodefensa. Y luego Rusia tiene todos sus hackers mandando noticias al mundo hispano. Que Estados Unidos tiene laboratorios secretos y es culpa del presidente y culpa de NATO y culpa de Estados Unidos tiene la culpa. Es increíble. ¿Cómo que tiene la culpa? Estados Unidos no está invadiendo ahorita a nadie ni está matando gente inocente, gente civil inocente, mandando a los jovencitos rusos a morir que no saben ni a qué van. Los primeros que llegaron. Una operación de autodefensa. Los medios rusos están inmersos en una campaña masiva de desinformación. Le preguntas a la gente en Rusia, ¿qué piensas de lo que está pasando? Felices, porque Putin está liberando a los ucranianos de los extremistas nazis. No saben lo que está pasando. ¿Por qué? Porque él calla todos los medios de comunicación y en Rusia no se pueden meter y buscar Google, Wikipedia. No pueden, están bloqueados. Todo lo que oyen todo el día es estamos liberando y Estados Unidos y NATO nos están amolando y no saben que están mandando cohetes, mandando gente, un tremendo. Imagínate que no tuvieras electricidad en el frío, que te cortan el agua, que se acaba la comida, que no hay súperes y que tienes que caminar a ver a dónde y que a lo mejor te pueden disparar en el camino y pierdes. Hermano, lo que está pasando es algo terrible. Es una guerra contra la humanidad y la creación de Dios. Pero es una guerra, ¿sabes qué? Basada en la mentira. Basada en la mentira. El enemigo en nuestras vidas. Ahora, ¿sabes cuál es lo terrible? Y dice, ¿por qué no se mete? O escuché un reportaje hispano. ¿Y por qué no se meten los americanos muy cobardes les dan armas? ¿Por qué no cierran el cielo para que no vuelen y ataquen los rusos? Bueno, porque Rusia tiene 4,000 ojivas nucleares y Estados Unidos también. Y 1,000 ojivas nucleares de Rusia están apuntando a Estados Unidos. Si hay un campo militar aquí en Tacoma, acá están apuntando. Mandaron un virus y Microsoft, que está en nuestra ciudad, en horas de trabajar quitó el virus que Rusia había mandado para inmovilizar varios de los sistemas del gobierno de Ucrania. Se metieron los civiles. Elon Musk, el hombre más rico del mundo de Tesla, se está metiendo, tratando de darles internet. El mundo entero se ha levantado porque no quieren otro Hitler. No más. No quieren que se vuelva a repetir. Pero Estados Unidos tiene el poder para enfrentar y que quisiéramos entrar y que defendieran a esa gente inocente. Imagínate que agarren tu ciudad y la reduzcan a escombros. Y la gente pobre, las viejitas, la gente que necesita medicinas muriéndose del frío, del hambre. ¿Sabes qué? Estuve viendo un video de TED Talk. Es un video que alguien conocedor, en este caso él tuvo 36 años estudiando las armas nucleares. Y dice, si tan solo Pakistán y la India se tiraran un arma nuclear, morirían en el momento 400 millones de personas. Y hay un impacto inmediato donde se deshace todo. Dice, la ropa se te deshace ardiendo. Te quemas, quemaduras de 3er grado. Después hay un radio inmediato donde todos mueren al instante. Un radio más grande de millas donde esa gente se quema y muchos mueren por quemaduras. Y un radio más grande donde la gente se muere en cuestión de días por la radiación. El problema es de que ¿cuántas va a mandar Rusia? ¿Cuántas va a mandar Estados Unidos? Se levanta todo este debris, todo esto que causa esta bomba, tapa el sol y el sol no llega a la Tierra y entramos en un invierno nuclear. Por lo tanto, no hay trigo, no hay arroz, no hay maíz, no hay sorgo, no hay frijoles, no hay comida. Es como el fin de la vida. Y estos son los tiempos que estamos viviendo ahorita. Por eso es muy importante que como pueblo de Dios nos unamos a orar por la situación que está pasando ahorita. Porque es grave, es grave. Si hay una mala calculación, porque en manos de quién está el botón de ¡tin! Ahí te manda la bomba. Y Rusia ya desarrolló la tecnología de un misil intercontinental que va 5 veces más rápido que la velocidad del sonido. Rusia y Corea del Norte. Estados Unidos todavía no tiene esa tecnología. ¿Qué significa? Que Rusia manda las bombas nucleares y va así, y la nuestra va. Se acaba el mundo. ¿Y en manos de quién está la decisión? ¿Que tiene el botón de hacerlo? En manos de una persona exagente de la KGB que ha puesto en prisión y asesinado a todos sus enemigos políticos. Un hombre súper corrupto. Es cosa seria lo que estamos viviendo. Cosa seria.
que Dios nos libre. La pregunta es, ¿qué pasaría si eso pasara en los siguientes meses o en un año, o si pasara en 5 meses o en un mes? Por eso, hermanos, independientemente de eso, nos puede atropellar un carro, podemos accidentarnos. Por eso es importante que vivamos para Dios, que vivamos en la verdad de Dios, que nos dejemos de estar jugando al cristiano y que pues yo tengo pues cada quien tiene sus creencias, pues sí, y lo más importante es cómo tú te sientas y la verdad es lo que sientes. Por eso es importante que vivamos en la verdad de Dios, que nos santifiquemos para Él, que amemos a nuestra familia, que la abracemos, que le digamos que los amamos. ¿Quién se va a salvar de eso si eso llega a pasar? Nadie se salva. Si quedaran 3 meses, 5 meses de vida, hay que vivir para Cristo. Hay que decirles a otros que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Invitarlos, orar por ellos, dejar de jugar al cristiano y ser de verdad cristianos, hombres y mujeres que amamos a Dios. Hermanos, el enemigo Satanás hace lo mismo. Miente, distorsiona la realidad y utiliza un lenguaje que confunde. Acusa a Dios de cosas que son ciertas, que no son ciertas y que el enemigo hace. Por ejemplo, ellos dicen, estamos liberando, cuando están oprimiendo y destruyendo la vida en Ucrania. ¿Y qué dice Satanás? Dios no quiere que seas libre. Disfruta tu vida, eres libre para hacer lo que quieras. No le hagas caso a tus papás, joven. Tu prueba, experimenta la marihuana, tu sexualidad, lo que tú quieras. ¿Qué tienes que estar pegada con tu esposo siendo fiel? Mira, ni siquiera lo merece, ahí está el viejo echado. Tú búscale ahí en internet a ver a quién encuentras. Sí, al cabo ya se acabó el amor, ¿no? Disfruta, eres libre para hacer lo que quieras. ¿Y qué hace Satanás? Te esclaviza, te quita la libertad, te dice, Dios no te ama, Dios no se preocupa por ti. Ya está tú con la depresión pensando, ¿me quito la vida o no me la quito? ¿No? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Destruirnos. El enemigo viene para matar, robar y destruir vidas, destruir familias. Pero ¿qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Quiero terminar con lo que dice, quiero terminar con esto. Sé fiel a Dios viviendo en la verdad, camina en la verdad. Dice que se convirtieron a Dios dejando los ídolos. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero, para vivir en la verdad. La verdad no es solo algo para creer, sino para vivir. Dice 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él mientras andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos si no practicamos la verdad. Y dice en 1 Juan 3:18 al 19, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos. ¿Y qué? En verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. La verdad no es solo algo que sabes aquí. Oh, soy cristiano. Oh, sí, Cristo resucitó. Oh, sí, Cristo es la verdad. ¿Y cómo andas en el amor en tu casa? ¿Y a quién le has hablado de Cristo últimamente? ¿Y tus recursos? ¿Eres fiel a Dios con tus recursos? Si de verdad Cristo es la verdad, si de verdad importa la obra de Dios. Oh, Cristo es la verdad, pero oigo esta música que yo sé que no es buena, pero Cristo es la verdad. No, la verdad es algo que se vive. Hermanos, seamos fieles a la verdad. Caminemos con aquel que es la verdad y vivamos en esa verdad. Vamos a inclinar el rostro para orar. Señor, gracias por este mensaje de tu palabra, este mensaje que es necesario en estos tiempos de tanta confusión, de tantos, Señor, dudas, de tantos ataques contra la fe. Y Dios, esos tiempos de tanto peligro que el mundo entero está viviendo. Dios, pedimos por tu gracia, volviéndonos a ti, sabiendo que te necesitamos, Señor. Guárdanos de tanto sufrimiento, Señor, que hay en el mundo y que viene sobre el mundo. Que Padre, que pueda, no sé cómo se va a arreglar esta situación, Señor, pero tú eres un Dios de justicia y te pedimos que tú pongas un alto a este hombre, Señor, si esa es tu voluntad. Pero sabemos que tú eres soberano y que de alguna manera tú permites muchas veces la maldad, la injusticia. Señor, quizá para que cuando estemos en tu presencia podamos contar las maravillas de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable, las riquezas de su gracia para con nosotros que te conocemos en Cristo Jesús. Gracias por tu salvación, Señor. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón hoy en algún área que tienes que ponerte a cuentas con Dios, dile ahí en tu lugar: Señor, te necesito. Quiero comprometerme en caminar con tu verdad. No tengo a dónde ir, solamente tú tienes palabras de vida y salvación, Señor. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero orar, quiero leer tu palabra, quiero llenarme de tu fortaleza, quiero servirte. Si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, levanta tu mano. Si quizás has estado necesitado de este mensaje o caminando en tibieza y Dios te dice: es para ti este mensaje, levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Habrá alguien en este día que nunca has entregado tu corazón a Cristo y dices: hoy quiero que sea el día que le digo al Señor: Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero saber que tú eres mi Salvador y yo quiero asegurarme que si yo muriera en esta semana, yo voy a tu presencia porque recibo tu salvación, porque te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Habrá alguna persona? Levanta tu mano ahí en tu lugar si hoy quieres entregar tu vida a Cristo. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona que no ha recibido al Señor, que hoy puede ser el día de salvación para ti? Si es así, levanta tu mano en tu lugar. Sé valiente para Dios. No te dé pena, al contrario. Si alguien de ustedes quiere entregar su corazón al Señor, por favor, al final acércate con nosotros y con mucho gusto vamos a orar por ti. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo y lo que continuarás haciendo entre nosotros. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.